Bienvenidos a este segundo módulo de Geografía Mundial en el que vamos a seguir analizando el clima mundial eh, a través de una caracterización climática, un intento de clasificación. Hay varias posibilidades, hay muchas posibles clasificaciones del clima mundial atendiendo al diferente peso que le demos a alguno de los factores que habíamos visto anteriormente para, para explicar el clima mundial. De hecho, nos habíamos quedado en esta diapositiva en la cual teníamos una caracterización climática a un nivel muy básico, entre grandes conjuntos climáticos mundiales, con unas líneas de separación que nos permitirían distinguir lo que entendemos por climas fríos en las altas latitudes, climas templados en las latitudes medias y climas cálidos ya en el entorno de la zona intertropical, es decir, entre los trópicos de Cáncer y Capricornio y en la latitud ecuatorial. Bueno, como podemos observar y hemos comentado ya en el anterior vídeo, factores como la latitud tenían un papel determinante, pero otros elementos como las corrientes marinas, la continentalidad, también tenían un elevado peso. De hecho, y continuando o hilando con ese análisis, con ese peso que las corrientes marinas a nivel global tenían en la configuración climática mundial, la zona templada, por ejemplo, se ve muy afectada por estas corrientes marinas en las diferentes fachadas del océano en los continentes, pero aparte de las corrientes marinas hay otro factor que no habíamos mencionado anteriormente, que es la continentalidad, que explica, por ejemplo, que el límite entre lo que se consideran climas templados y cálidos en la meseta del Tíbet, en Asia, por ejemplo, la propia presencia del altiplano de la meseta del Tíbet introduce un factor de continentalidad acusado, es decir, de fuertes contrastes térmicos y en general de descenso notable de las temperaturas. De hecho, en el sur de la meseta del Tíbet, en la cordillera del Himalaya, nos encontramos muy cerca ya de lo que se consideran latitudes tropicales. Se encuentra en el trópico de Capricornio y sin embargo nos encontramos en ese contexto con glaciares y con las cordilleras más altas de la Tierra y la presencia de una elevadísima meseta que hace que se desplace el límite de los climas templados hacia el sur, casi tocando el trópico de Cáncer. ¿Ok? Ahí tenemos un ejemplo de cómo la cordillera montañosa y el efecto de continentalidad pues condicionan. Y un efecto contrario a ese lo podemos observar en el Mediterráneo, en la costa norte de África y en torno al Mediterráneo, donde bueno, los climas cálidos, tropicales o más bien subtropicales en este caso, avanzan hacia el norte y bueno, pues tocan la ribera sur del Mediterráneo, introduciendo ese factor. En este caso es una continentalidad cálida, introducida por el efecto térmico que produce el desierto del Sahara hacia el norte, empujando altas temperaturas y aires cálidos hacia el Mediterráneo y dotando al propio clima mediterráneo en este contexto de sus habituales características, que son de transición entre un clima templado hacia un clima subtropical. De hecho, algunos autores consideran los climas mediterráneos como climas subtropicales, ¿okay? Que los tenemos bueno, pues en el sur de Europa y norte de África, pero también en el norte de la costa de Chile, que de hecho transiciona de un clima mediterráneo a un clima desértico hacia el norte por la parte de Atacama. Bueno, vamos a entrar en lo que serían posibles clasificaciones climáticas a nivel global, a nivel mundial.
Bueno, una de las clasificaciones climáticas más conocidas, más conocidas y más discutidas a nivel mundial históricamente ha sido la clasificación de Köppen. Bueno, el sistema de Köppen se basa en un hecho muy simple, en realidad, y es que la vegetación natural tiene una relación bastante estrecha con el clima, lo cual, en cierto modo, es bastante cierto, bastante acertado. Y por tanto, lo que los límites entre un clima y otro se establecen, pues se toma en cuenta la distribución de la vegetación para distinguir esos límites entre un clima y otro. Los parámetros para determinar el clima de una zona son, lógicamente, temperatura y precipitación media anual y mensual, y la propia estacionalidad de la precipitación, es decir, si la precipitación se concentra o no en unos meses determinados del año. Eso determina el clima. Entonces, Köppen lo que hace es dividir los climas del mundo en 5 grupos principales: tropical, seco, templado, continental y polar, identificados con la primera letra en mayúscula. Cada grupo se divide a su vez en subgrupos y cada subgrupo en tipos de clima. Entonces los tipos de clima se identifican con un símbolo de 2 o 3 letras finalmente. Bueno, para describir en detalle el procedimiento hay que hablar entonces o determinar grupo, subgrupo y tipo de clima. Para cada grupo principal hay pues una tabla en la que se pueden mostrar los climas. Bueno, aquí les he sacado un enlace que pueden revisar para contrastar esta división que les comento. Bueno, esto está sacado de la página meteo.navarra.es. Hay muchas otras clasificaciones que pueden encontrarse sobre la clasificación de Köppen. Por ejemplo, si nos vamos a este agrupamiento que hemos establecido, grupo A, serían los climas tropicales. De hecho, si nos vamos a las diapositivas, vamos a poder observar, haciendo zoom, bueno, en esta diapositiva que les he compartido, a pesar de que tiene cierta resolución, no es exactamente, bueno, llega un momento en que se pixela un poco. Entonces la propuesta que yo les hago y que les voy a compartir este archivo en mediación virtual es un archivo de Google Earth, que simplemente con tener instalada la aplicación Google Earth y hacer un doble clic sobre ese archivo les va a desplegar lo siguiente, que es una clasificación, digamos, establecida de Köppen a nivel global con sus etiquetas respectivas. Entonces, por ejemplo, siguiendo esa clasificación de Köppen, vamos a irnos a un contexto que seguramente les resulte más familiar o más conocido. Nos encontramos, lógicamente, en Centroamérica. Entonces, digamos que sería el grupo A de climas tropicales, en el que ningún mes la temperatura media es inferior a los 18 grados centígrados. Las precipitaciones anuales son superiores a la evaporación. Eso es lo que lo diferencia de un clima de tipo B. Y bueno, son los climas tropicales. Dentro de este grupo A tenemos, por ejemplo, la subcategoría F, que se define como ecuatorial, según la cual ningún mes tiene una precipitación inferior a los 60 milímetros. Entonces, se entiende que es precipitación media, ¿verdad? Media mensual. Entonces, ¿esto qué nos lleva? Pues a considerar, por ejemplo, que esa categoría, que sería A tropical y F, subcategoría ecuatorial, la encontramos en la península de Osa. Y de hecho, la península de Osa, en Costa Rica,
tiene unas características que asemejan más el clima de esta zona a un clima ecuatorial que a otro tipo de climas tropicales. ¿Ok? Bueno, frente a esto, pues si nos vamos a otro clima bastante diferente en realidad, por ejemplo, AM, la clasificación de Köppen considera monzónico el clima de la zona de Guanacaste, ¿no? Y de la península de Nicoya. Lo considera de tipo monzónico. ¿Cuál es la característica de un clima monzónico? Pues que por lo menos un mes tiene una precipitación por debajo de 60 milímetros y la precipitación del mes más seco es superior a la fórmula de 100 menos precipitación media anual dividido entre 25. Bueno, esta consideración, simplificándola o relativizándola un poco, implica la existencia de meses secos, algo que, como bien saben, bien conocen, es muy habitual en la zona de Guanacaste y que lo definiría como un paisaje de tipo, bueno, en este caso es monzónico, aunque en algunos casos incluso se podría considerar, por ejemplo, aquí en el norte de Guanacaste, la subcategoría W, que es de sabana y que implica una fuerte sequía durante una parte del año. Bueno, si nos vamos a otro contexto, son muchos los posibles contextos. Bueno, la clasificación de Köppen pues abarca la totalidad, es un sistema que abarca la totalidad de la Tierra y que tiene sus carencias, sus limitaciones, pero sirve para explicar el clima a nivel global, en términos generales. Si nos vamos a una categoría pues, totalmente distinta, que sería en latitudes medias, los climas templados, pues nos podemos encontrar, por ejemplo, aquí en la península ibérica, escoger otro ejemplo, la categoría D, que en la clasificación de Köppen se corresponde con los climas continentales, caracterizados por inviernos fríos. Nos vamos aquí al interior de la península ibérica, en España, y nos vamos a una categoría que sería el grupo D, climas continentales de inviernos muy fríos. El clima D mayúscula, que en su subcategoría SB sería climas continentales de verano fresco. Es decir, Köppen explica que son climas pues, con inviernos muy fríos y con nieve y veranos relativamente frescos. Y la vegetación es un bosque mixto de coníferas y planifolias o vegetación frondosa. Bueno, pues este esquema es el que se corresponde con ciertas zonas del interior de España. Bueno, aquí tenemos una variedad climática amplia, pero esta categoría se correspondería con esta. Y bueno, frente a eso, pues tenemos otras categorías. Por ejemplo, vamos a esta categoría B en la costa sur, que, bueno, según Köppen, una BWK sería un clima de tipo desértico. ¿Okay? De hecho, la categoría BSK y la categoría BWK lo considera desértico frío. Aquí vemos, por ejemplo, una de las limitaciones de la clasificación global de Köppen. Esa clasificación que, digamos, establece como un clima de tipo desértico frío esta zona, en realidad es un desierto mediterráneo más bien cálido. De hecho, es una zona muy cálida, que tiene poco de frío. Bueno, entonces, es simplemente por ponerle dos ejemplos, digamos, el BSH, estepario, se considera clima estepario cálido, vegetación de estepa, que se corresponde con amplias zonas de la mitad suroccidental de la península ibérica que se caracterizan por un clima mediterráneo. ¿Okay? Bueno, eso simplemente por mostrarles dos ejemplos para que vayan investigando y vayan comprendiendo un poco cómo se estructura el clima a nivel global. Precisamente
una posible clasificación del clima a nivel global distingue entre climas fríos, templados y cálidos. Climas polares que se asimilan, los climas polares se dan pues, por encima de los 55-60 grados de latitud norte-sur, prácticamente en los casquetes polares. ¿Dónde nos podemos encontrar ese tipo de climas fuera de esa latitud? Pues básicamente en la alta montaña, ¿no? En la alta montaña, especialmente en la alta montaña de las latitudes medias. ¿Okay? Si queremos encontrarnos con climas polares a medida que nos acercamos hacia el ecuador, es decir, descendiendo en latitud, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ascender en altitud. Por eso, para encontrarnos glaciares en climas tropicales, tenemos que ascender normalmente por encima de los 5.000 metros de altitud. Mientras que en las latitudes medias, para encontrar glaciares, a veces es suficiente ascender a los 1.500, 2.000 o 2.500 metros de altitud, y a esa altitud ya nos encontramos con glaciares y presencia permanente de hielo. Bueno, después tenemos los climas mediterráneos, perdón, los climas templados. Dentro de esta categoría pues está el clima mediterráneo, que se caracteriza por tener veranos secos. El clima chino, que se caracteriza por lo contrario, por tener veranos húmedos y lluviosos. El clima oceánico, que se caracteriza por tener una uniformidad térmica y pluviométrica durante todo el año. El clima continental, que se caracteriza por lo contrario, por presentar una elevada oscilación entre inviernos fríos, que pueden ser secos o pueden ser húmedos, pero son siempre fríos, eso es lo que caracteriza el clima continental. Y después pasamos a los climas cálidos, entre los cuales está el clima ecuatorial, que se caracteriza por no presentar estaciones desde el punto de vista de la temperatura y tampoco realmente desde el punto de vista de la lluvia. Puede haber picos máximos, meses en los que la precipitación sea un poco más alta que en otros, pero realmente no existen los meses secos. Y tampoco existe una estacionalidad térmica en los climas ecuatoriales. ¿Dónde encontramos estacionalidad pluviométrica, estacionalidad fuerte en lluvias? Pues en los climas tropicales secos, donde hay una ausencia de precipitaciones durante uno o varios meses al año. El clima tropical húmedo, bueno, se caracteriza porque incluso en este contexto de clima tropical húmedo, al menos hay algunos meses en los que las precipitaciones descienden, porque si no descienden, pues nos encontraríamos en un clima ecuatorial. Y luego, por último, están los climas desérticos, que, bueno, dentro de esta clasificación de climas cálidos serían desiertos tropicales, ¿no? ¿De qué manera podemos entender o comprender un clima? Con una sola imagen, es decir, sin largas explicaciones, sin teorizar excesivamente sobre las causas que explican por qué un clima es como es. Pues a través de una imagen. Y una imagen que se sintetiza en lo que se denominan diagramas ombrotérmicos o climogramas. ¿Okay? La palabra técnica en realidad correcta sería diagrama ombrotérmico, que viene de hombros, de lluvia, y que para entenderlo fácilmente, bueno, en el eje X tenemos los meses del año, desde enero a diciembre, ¿no? En el eje o en los dos ejes Y tenemos por un lado las temperaturas, que son temperaturas medias mensuales, esto hay que tenerlo en cuenta. Y también las precipitaciones, que son precipitaciones medias mensuales en milímetros. ¿Okay? Por tanto, al final, en un gráfico como este, las barras de color azul representan las precipitaciones medias mensuales y la temperatura media mensual es básicamente un punto y todos los puntos se pueden unir a través de una línea, que es la línea roja que atraviesa. ¿Qué nos dice un climograma como este? ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo que nos encontramos, por ejemplo, claramente en el hemisferio norte. ¿Por qué? Porque los meses más cálidos son los meses centrales, junio, julio, agosto. Son los meses cálidos en las latitudes medias del hemisferio norte. Entonces, sin saber realmente a qué lugar pertenece este climograma, sabemos que pertenece al hemisferio norte. ¿Qué otras cosas más podemos saber? Pues que el mínimo de lluvias se produce cuando los meses son más cálidos. ¿Okay?
Ah, bueno, ¿eso qué es lo que provoca? Si cuando más temperatura hace, menos llueve, el resultado lógico de eso es este vacío que encontramos aquí, que es básicamente una sequía, una fuerte sequía estival. Si además consideramos que las precipitaciones se concentran en la primavera y en el inicio y en el otoño, los máximos, el máximo principal y el máximo secundario en lluvias, tenemos en cuenta además que las temperaturas medias no son negativas durante ningún mes del año, es decir, las temperaturas más bajas pues están en torno a los 6, 7 grados Celsius de media mensual en los meses más fríos que son enero y diciembre. Es decir, no hay temperaturas negativas, heladas, hielo, y las medias mensuales más cálidas se producen en julio y en agosto, son por encima, muy por encima de los 20 grados de temperatura media mensual. ¿Qué significa esto? Pues digamos que calzando todos estos elementos y todas estas consideraciones extraídas simplemente de una visualización de este gráfico, yo puedo llegar a la conclusión de que me encuentro ante un clima mediterráneo, claramente, por poner un ejemplo. ¿Okay? Bueno, si observamos con otros tipos, otros climogramas pertenecientes a otros ámbitos, pues podemos ver, por ejemplo, que un clima tropical con estación seca, como este, voy a centrar un poco la imagen, este clima tropical con estación seca, están viendo aquí, bueno, tengo cierta oscilación. Sé que estoy digamos, en un contexto tropical porque la oscilación, aunque existe, no es excesivamente acusada. Es decir, nunca estamos por debajo de los 20 grados de temperatura media mensual. Tenemos ciertos meses con una temperatura un poco más baja, hacia abril suben, después vuelven a descender hacia octubre. Las precipitaciones son muy altas y se concentran, digamos que en los meses en los que las temperaturas son un poquito más bajas. Bueno, otro elemento fundamental, este dramático contraste entre los meses en los que no llueve nada y los meses en los que llueve muchísimo, es característico de los climas monzónicos, concretamente de los climas de la India, de Sri Lanka, donde la lluvia es brutal, se concentra en unos meses y después hay una enorme sequía durante otros meses del año. Bueno, esto contrasta, por ejemplo, con lo que sería un clima ecuatorial, en el que observamos una mucha mayor regularidad en las temperaturas, que es la línea, y también una mucha mayor regularidad en las precipitaciones. Hay picos máximos y mínimos, pero en términos generales la precipitación es muy alta durante todo el año, que es algo característico de los climas ecuatoriales. Bueno, yendo a otros contextos, por ejemplo, contextos templados, un clima templado oceánico, bueno, pues tenemos temperaturas que nos indican que nos encontramos en el dominio templado, según el cual, bueno, pues los meses más fríos, es un clima oceánico de hemisferio norte, porque las temperaturas más bajas se dan en enero, en diciembre, es decir, en el invierno del hemisferio norte. Hay un incremento de las temperaturas en los meses centrales del año, pero en ningún momento el incremento de las temperaturas supone un déficit hídrico, porque las precipitaciones se mantienen elevadas durante todo el año. Esto es característico de los climas oceánicos, por ejemplo, del que puede existir pues, en la Bretaña francesa, en el norte de España, en la costa atlántica francesa, bueno, es típico de estos contextos. Bueno, el clima mediterráneo lo hemos explicado, lo hemos deducido anteriormente en ese otro gráfico. Bueno, un clima continental típico. Bueno, pues vamos a observar aquí el gráfico 5, un clima continental muy frío. Tenemos temperaturas extremadamente bajas, medias mensuales negativas durante
casi podríamos decir que la mitad del año, desde enero hasta abril y desde octubre hasta enero. Esto nos indica también que nos encontramos en el hemisferio norte. Las temperaturas más bajas son durante el invierno de las latitudes medias, y un rasgo característico del clima continental húmedo. Cuando más altas son las temperaturas, hay que tener en cuenta que hay meses del año, por ejemplo, en torno a julio, donde estamos rozando los 20 grados de temperatura media mensual. 20 grados de temperatura media mensual es una temperatura relativamente alta, porque significa que las máximas eventualmente pueden aproximarse a los 30 grados. Con una media mensual de 20, no es nada raro que tengamos máximas de 28, 29 o de 30, incluso más. Bueno, es decir, la oscilación térmica es, podríamos calificarla como brutal, es muy alta, ¿no? Hay meses relativamente bastante calor, aunque no es excesivo, y desde luego una buena parte del año con temperaturas gélidas, muy frías. Las precipitaciones, la lluvia, ¿cómo se comporta? Pues entre más calor hace, es decir, cuando nos aproximamos a los meses centrales del año, es cuando se concentran las lluvias. ¿Eso qué es lo que ocasiona? Pues un paisaje típicamente verde, aunque las precipitaciones no necesariamente sean altas. Es decir, podemos tener un clima donde las lluvias son escasas, pero si esas lluvias se concentran en los meses cálidos del año, producen un clima verde, incluso forestal. El paisaje que daría lugar a este clima, pues es el clásico paisaje de coníferas, propio de la taiga ruso-siberiana, por ejemplo, o la taiga canadiense en Norteamérica. ¿Okay? Bueno, pues con este repaso por los climas a nivel mundial, tenemos también el clima desértico con invierno muy frío, el clima desértico sin invierno, dependiendo un poco de la latitud en la que nos encontremos. Voy a minimizar un poco. Aquí tienen una caracterización de varios climas, por ejemplo, un clima tropical clásico sería el de Kingston en Jamaica, con pocas oscilaciones en las temperaturas, pero ciertas oscilaciones en la lluvia. Hay meses en los que evidentemente hay un déficit hídrico. A veces ese déficit hídrico no es muy importante. Normalmente se considera como un mes seco todo mes en el cual, según el índice de Gaussian, las precipitaciones son menos del doble de la temperatura media. Cuando eso ocurre, se produce un déficit hídrico que Gaussian califica como sequía. ¿Okay? Si además esa sequía se prolonga durante varios meses, pues tenemos un periodo seco más o menos prolongado. Bueno, en este otro caso, aunque la imagen tiene una mala resolución, bueno, tenemos una precipitación que es enormemente escasa, 27 milímetros anuales. ¿Okay? Es un clima desértico que nos podemos encontrar, por ejemplo, pues, en el interior de la península de Arabia, ciertas zonas de Mongolia, en el interior de Australia. Hay una oscilación térmica, aunque las temperaturas no llegan a ser negativas. Esto es propio de un desierto cálido. Bueno, este otro climograma que les explico ahí, que corresponde al hemisferio norte, con una temperatura media de 17,7, es un clima clásico mediterráneo, un clima clásico continental. Ahí vemos cómo las temperaturas acompañan a las precipitaciones en los climas. Las precipitaciones por sí, en realidad, si observamos, pueden ser relativamente escasas, pero son suficientes para mantener una cubierta forestal y un paisaje siempre verde. Es decir, realmente aquí es donde tiene importancia un elemento, una consideración fundamental, y es que no cuenta tanto la cantidad de lluvias totales que caen en un clima, la cantidad de precipitaciones que se producen en un contexto climático, no es tan importante eso
como la forma en que se reparten esas precipitaciones a lo largo del año y en función de las temperaturas. Bueno, un clima continental clásico, como este de Canadá. Fíjense, por ejemplo, cómo 263 milímetros anuales, que es una... Bueno, para que tengan una idea, en el Valle Central tenemos entre 1.500 y 1.800 milímetros anuales. Es decir, es un clima con muy poca lluvia. ¿Ok? Pero esa lluvia se concentra en los meses relativamente cálidos, los únicos meses, los pocos meses en los que no tenemos temperaturas medias negativas. Son los meses en los que hay una actividad vegetativa en torno al verano. Bueno, otro clima que podríamos decir continental, pero no tan extremo, en Sofía en Bulgaria, en el este de Europa. Bueno, un clima continental bastante más húmedo, que sería el de la costa este norteamericana, con precipitaciones abundantes durante todo el año, y un clima de la Antártida. Sabemos que estamos en el hemisferio sur porque las temperaturas medias mensuales decrecen hacia los meses centrales del año, es decir, mayo, junio, julio, agosto, son el invierno antártico, y los meses de enero, febrero, noviembre y diciembre son los únicos meses en los que las temperaturas medias mensuales están por encima de cero. Eso nos indica otra cosa, y es que probablemente nos encontramos en una zona costera de la Antártida, no en el interior. Una zona costera con un clima no tan extremo que permite que haya al menos 3 meses con temperaturas medias por encima de los 0 grados. Y las precipitaciones también son relativamente altas, 575 milímetros anuales, que obviamente si nos fuéramos al interior de la Antártida, esa cifra disminuye hasta valores próximos a cero en el interior del continente antártico. Bueno, otro clima extremo, muy extremo, de tipo continental en el interior, en Rusia. Y bueno, aquí por último otros ejemplos varios de climas. Por ejemplo, en Brasil, un clima con abundantes precipitaciones, 2.800 milímetros anuales. No hay meses secos realmente durante todo el año. Y tampoco hay oscilación, digamos que hay una oscilación térmica. Nos encontramos cerca del Ecuador por la regularidad en las temperaturas medias mensuales que podemos observar. Bueno, un clima más tropical que ecuatorial sería este del Congo. Aquí observamos que los meses con unas temperaturas ligeramente inferiores se dan precisamente en julio, junio, julio, agosto, lo que indica que nos encontramos probablemente al sur del Ecuador. Y hay una fuerte estacionalidad pluviométrica que bueno, nos indica o nos caracteriza un clima más bien tropical que ecuatorial. Bueno, un clima desértico de latitudes medias en Egipto. Hay una práctica ausencia cerca de la presa de Asuán, en el sur de Egipto, una práctica ausencia de precipitaciones, niveles bueno, pues, que solamente encontramos en la Antártida y en los desiertos, con temperaturas medias mensuales muy altas en los meses cálidos y algo más frescas, incluso relativamente frías en los meses invernales. Bueno, ya hemos visto, bueno, el clima de Moscú en Rusia es netamente continental. El de Bruselas, por ejemplo, en Bélgica, es un clima de tipo oceánico en su vertiente un poco más fría, ¿no? Porque tenemos meses en los que hay temperaturas próximas a cero, pero nunca son realmente negativas. Esa suavidad característica del clima oceánico. Otro ejemplo ahí tenemos de un clima continental, mediterráneo, en Alicante, España, y en Barrow, en Estados Unidos, pues un clima pues continental casi de transición hacia un clima más bien ártico, más polar. Bueno, hasta aquí con esta caracterización
y les recomiendo que revisen la mediación virtual porque les dejaré una tarea relacionada con esta cuestión de los climogramas y de los análisis climáticos a nivel mundial.